Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Como siempre, los miércoles estamos desde las 5 de la tarde ya con un nuevo tema. Y hoy pues tenemos también una invitada muy especial y para un tema muy importante también que hemos abordado en esta tarde y pues les cuento que íbamos a hablar acerca de los cuidados psicológicos, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en los adultos mayores y para ello también ya tenemos en pantalla a nuestra querida invitada, la doctora Cia Tapia, quien le damos la bienvenida también. Y les cuento que nuestra invitada es psicóloga clínica, tiene un magíster en psicoterapia integrativa, también un magíster en intervención psicosocial y sistemática familiar. Realizó sus pasantías en problemas psicosomáticos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y tiene cursos relacionados con la atención integral del adulto mayor. Así que tenemos una gran invitada esta tarde. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, doctora Cira. Buenas tardes, Carlita. Muchísimas gracias por la invitación a tan prestigioso programa. Efectivamente, me han invitado ustedes para hablar sobre los cuidados psicológicos del adulto mayor y es para mí un placer hablarles y explicarles que la parte psicológica del adulto mayor es un área bastante linda de trabajar, digamos así, puesto de que nuestros adultos mayores presentan algunas situaciones o vivencias en esta etapa de la vida. Vivencias llenas de pérdidas, llenas de estrés, de muchas cosas por las cuales nosotros vamos trabajando y sobre todo ahora en esta época de la pandemia hay muchos cuidados, justamente como es el tema que nosotros tenemos que tomar en cuenta con nuestros adultos mayores. Así es, y es muy importante también siempre tener ese vínculo, esa interacción con los adultos mayores, sobre todo en este contexto de la pandemia. ¿Qué nos puede recomendar usted para mejorar esa conexión con los adultos mayores? Pues lo recomendable en esta situación que estamos pasando es no visitarles, evitar esas visitas de todos los familiares para no ponerles en riesgo. Efectivamente, una de las reglas o recomendaciones que nos dio la Organización Mundial de la Salud efectivamente fue el distanciamiento social y eso ha hecho que nosotros como familiares dejemos de visitar a nuestros adultos mayores. Sin embargo, distanciamiento social no significa aislamiento social, es decir, abandonarles por completo a nuestros adultos mayores. Entonces, es importante tomar en cuenta que el distanciamiento no significa aislarnos de ellos, ¿sí? Dejarlos en un estado de vulnerabilidad total o en un estado de soledad absoluta, sabiendo que ellos nos necesitan a nosotros como familiares. Entonces, una de las principales recomendaciones sería no dejarlos solos. Si bien es cierto, no podemos visitarlos, podemos enseñar a nuestros adultos mayores. En alguno de los casos, por ejemplo, hemos visto que es recomendable, si es que desde un principio se pudo haber hecho que ellos vayan a vivir con uno de sus hijos, hubiera sido lo más recomendable. Pero vemos también que ellos a veces no quieren dejar las casas, no quieren dejar sus lugares donde ellos se sienten con mayor confianza. Entonces, ¿qué hacer en ese entonces? Programar visitas, llamadas telefónicas, estar pendientes de si es que ellos están con la medicación, enseñarles el uso de la tecnología, el uso de las redes sociales, puesto que eso les va a ayudar a ellos a mantener un contacto social. Si bien es cierto, una de las cosas muy importantes en el adulto mayor es la autoestima, y la autoestima de ellos justamente se forja por las redes sociales que ellos van teniendo a lo largo de su vida. Entonces, este confinamiento ha hecho que ellos se vean bloqueados o frustrados por no poder salir como antes a la esquina a comprarles de lo que necesitan o ir a visitar a sus hijos o ir a visitar a amigos o a tener las reuniones sociales o actividades programadas, incluso actividades espirituales a los cuales nuestros adultos mayores estaban acostumbrados a participar. Entonces podemos enseñarles, como les mencioné hace un momento, el uso de la tecnología para que ellos puedan estar conectados como lo estamos en este momento. Así es, el uso de las nuevas tecnologías realmente está en boga, digámoslo así,
temporada y así también no tenemos el aislamiento social, ¿no? Es importante, aunque sea una llamada telefónica con el teléfono convencional, es importantísimo que no les dejemos sin contacto a nuestros adultos mayores. Por ejemplo, hablábamos acerca, usted nos comentaba acerca de la rutina, ¿no? Que ellos antes se iban a comprar o se iban o salían simplemente a darse una vuelta, a caminar y todo. Se perdió esa rutina. ¿Cómo ellos podrían adaptarse a esta nueva rutina que tenemos ya algunos meses? Me parece que son 6 meses que estamos 6 meses. ya en pandemia. Sí, bueno, algunos consejos que les puedo dar a los usuarios que nos están visualizando en este momento es el hecho de que nosotros podemos generar nuevas rutinas con ellos. Usted bien mencionó, si no tenemos acceso a la tecnología, una llamada telefónica. Entonces, generar rutina en ellos, de, por ejemplo, plantearles horarios, ¿sí? Plantearles horarios en donde estén involucrados nuevas actividades dentro de su confinamiento. Por ejemplo, que se levanten, se cambien, no se queden con la misma ropa con la que ellos durmieron. Una cosa importantísima que siempre les recomiendo es el hecho de no estar solamente en la habitación, sino salir a otros lugares de su casa, realizar un poco de ejercicio físico en el caso de que los adultos mayores tengan la posibilidad, sean autónomos, entonces ahí generar alguna rutina de ejercicio físico, generar rutinas de alimentación, horarios para la alimentación. Pueden incluso los hijos llamar a los padres a la hora de la noche, por ejemplo, para que les cuenten alguna historia, algún cuento a sus hijos, a sus nietos en este caso, para que ellos vayan teniendo nuevas rutinas. Plantearse nuevos objetivos y nuevas metas es una de las cosas que más se les recomienda a nuestros adultos mayores para que ellos vayan acomodando este nuevo horario a nuevas actividades. Pero importantísimo que sí les quiero recalcar es el hecho de no estar solamente en la habitación, porque eso va a generar problemas para dormir, por ejemplo. Sí, esto es uno de los cuidados psicológicos, de los aspectos importantes que tenemos que mencionar de nuestros adultos mayores. En esta pandemia vemos que han generado crisis de ansiedad, crisis de estrés, de depresiones, y una de las cosas también es el insomnio, y es porque pasamos en el cuarto. No salimos del cuarto, comemos en el cuarto, llamamos por teléfono en el cuarto, tenemos la actividad en el cuarto y eso se está viendo que está perjudicando totalmente a una rutina del sueño porque nuestro cerebro está entendiendo que el cuarto es para realizar esas actividades, más no para descansar. Así es, también en otras entrevistas nos han recomendado que no hagamos de nuestra oficina, en general en este caso, no hagamos de nuestra oficina nuestro dormitorio, ¿no? No tengamos cosas, por ejemplo, su computador, su oficina. Exacto. En el teletrabajo. Es muy recomendable que no lo tengamos en nuestro dormitorio y que nuestro cuerpo, nuestro cerebro sepa que el dormitorio y nuestra cama es para descansar y dormir las horas correctas. Eso también como un consejo de manera general para todos quienes nos están viendo. En cuanto a las actividades que ellos pueden hacer. ¿Qué les podemos recomendar a los adultos mayores? Pues a veces hay adultos que tienen, bueno, por la edad mismo, el deterioro cognitivo puede darse en estos casos, ¿no? ¿Qué actividades puede hacer? Es importante recalcar justamente, factor importantísimo es la estimulación cognitiva en nuestros adultos mayores. Se cree que es normal perder la memoria o no tener las capacidades cognitivas como lo teníamos cuando éramos más jóvenes. No es normal. Más bien, el deterioro cognitivo se empieza a dar porque no estamos estimulando nuestro cerebro de la misma manera como cuando trabajábamos, por ejemplo. Entonces, lo recomendable es realizar ejercicios, por ejemplo, crucigramas, sopas de letras. Podemos realizar también operaciones matemáticas, las que nosotros querramos. Podemos ponernos, en el caso de que no tengamos acceso al Internet, entonces podemos hacer nosotros mismos unas operaciones matemáticas que involucren las 4 operaciones básicas y eso nos va a ir ayudando a que nosotros estimulemos la memoria. Y algo importantísimo que siempre les recomiendo a mis pacientes es el hecho de la lectura. La lectura es una de las actividades más completas que nosotros podemos realizar para que nuestras capacidades mentales no se vayan deteriorando. Entonces, eso sería un factor importante. Dentro de la rutina pueden establecer un horario
en donde ellos realicen este tipo de actividades y cumplan las actividades que se les vaya haciendo. Perfecto. En cuanto a a las personas que les cuidan a estos adultos mayores, recomendaciones para ellas también creo que son un pilar muy importante las personas que están al cuidado de los adultos mayores. Así es, nosotros a estas personas, ya sean familiares o sean contratados por los adultos mayores o por los hijos, se les llama cuidadores, efectivamente. Entonces, a los cuidadores siempre nosotros les recomendamos que se den tiempo para ellos. ¿Por qué? Porque esto genera la sobrecarga del cuidador y cuando uno tiene la sobrecarga del cuidador empieza a presentar síntomas como irritabilidad y esa irritabilidad precisamente la desfogan o la descargan con nuestros adultos mayores y en vez de ser una ayuda resulta a veces perjudicial porque los adultos mayores se sienten perjudicados o se sienten vulnerables de sus derechos. Entonces las recomendaciones serían, por ejemplo, expresar sus sentimientos, reconocer lo que está pasando, lo que está sintiendo, lo que le está cansando. Eso es muy importante. ¿Y cómo lo puede hacer? Lo puede escribir. Por ejemplo, si no tiene la posibilidad de trabajar con algún profesional de la salud mental, puede escribirlo, puede grabarse o puede hablarse con la misma persona, con el espejo y decir lo que yo siento. Reconocer nuestros sentimientos es la base fundamental para trabajar cualquier problema emocional o psicológico. Entonces eso les va a ayudar. Otra cosa que ellos pueden hacer también es después de que están cuidando de nuestros adultos mayores, cuando van a su cuarto o cuando regresan a sus casas, lo importante es que tengan un tiempo de por lo menos media hora o una hora para ellos, en donde escuchen canciones que les guste, en donde hagan actividades que a ellos les sienta placer o sientan gusto para que puedan descargar y liberar esas tensiones que están teniendo por la carga que implica cuidar un adulto mayor, sobre todo cuando son adultos mayores en estado de dependencia, que dependen de ellos en su totalidad. Exacto, sí. Era mi siguiente duda. Los adultos que necesitan apoyo, que necesitan de más atención, que usualmente que tienen, no sé, algunas enfermedades, ¿hay alguna enfermedad específica, no sé, en tiempos de COVID que sea un poquito más complicada en este tiempo que en el que estamos? Bueno, en general cuidar ahorita a un adulto mayor porque el COVID está afectando a nuestros adultos mayores, o sea, por su estado de vulnerabilidad, justamente el COVID afecta más a nuestros adultos mayores. Entonces, en la actualidad a todos los adultos mayores se les va a ver afectado y los cuidadores, aparte, si son hijos, tienen trabajo, tienen el cuidado de la casa, tienen el cuidado de los hijos, ahora las clases virtuales y aparte tener que cuidar también de un adulto mayor, entonces es un poco complicado y va a presentar la sobrecarga del cuidador. Entonces es necesario e importante que se dedique un tiempo para él, que reconozca sus sentimientos y si es posible llorar, porque la tristeza, el sentirse con ganas de llorar no es malo. Muchas veces vemos esos sentimientos como negativos, cuando no son negativos, son totalmente positivos que nos ayudan a un desarrollo. Ahora, de forma general, el Alzheimer es una enfermedad que suelen tener algunos adultos mayores que sí necesitan mucho más cuidado, precisamente por el hecho de que no recuerdan las cosas que pasan inmediatamente. Entonces, a lo mejor una persona que tiene Alzheimer no está consciente de que estamos en un estado de emergencia y entonces ese adulto mayor a lo mejor va a querer salir y ¿por qué no salgo? ¿Y por qué quiero irme al patio? ¿Quiero salir a la calle? Entonces eso va a verse un poco más complicado por el hecho de que si usted le dice en este momento no papá o no señor o no la persona que le está cuidando por esta situación, lo va a entender en ese momento, pero a los minutos o a las horas ya no se va a acordar y va a querer nuevamente realizar las actividades que él estaba haciendo. Así es, y ese es uno de, bueno, muchos casos, testimonios que hemos podido ver a través de redes, de la televisión, los casos que están teniendo, no específicamente de los adultos mayores que tienen Alzheimer, es un caso ya excepcional, ¿no? Y en cuanto, yéndonos por otro lado, en cuanto a la alimentación, ¿algunas recomendaciones para los adultos mayores también en este tiempo?
Bueno, una de las cosas que ha generado la pandemia es el hecho de la ansiedad, y la ansiedad muchas veces a nuestros adultos mayores nos ha llevado a que consuman más alimentos, ¿sí? Entonces eso ha generado que suban de peso, pero también en otros casos ha generado la disminución del peso, han bajado de peso. Entonces lo recomendable sería una alimentación adecuada, mantener las 5 horas de comida las 5 comidas, perdón, que son diarias para las personas, con un tiempo de cada 3 horas. Por ejemplo, si yo desayuno a las 7, tengo que comer una fruta, por ejemplo, recomendable a media mañana, y a la 12:30, 1 de la tarde, ya tendría que estar sirviéndome mi almuerzo, y a la media tarde y a la merienda. Sí, siempre recordando que, por ejemplo, antes de dormir, las comidas no tienen que ser muy cargadas, muy pesadas, porque esto también va a perjudicar la calidad de sueño, sino más bien deben ser ricas, ligeras a la tarde, y en general como alimentación tienen que tener muchas vitaminas, proteínas, potasio, también cosas que sean recomendables para los adultos mayores en cuanto a alimentación. Perfecto. Eh, Usted mencionaba, ¿no? La ansiedad en este caso. ¿Cómo saber y cuáles son los síntomas en los adultos mayores de la ansiedad? Uno, ya había mencionado en este caso, que es comer más de lo normal. ¿Cuáles serían otros síntomas, pero que nosotros como cuidadores, como familiares, debemos estar pendientes de ellos en la ansiedad, en la tristeza o la depresión también? Bueno, hay que estar pendientes mucho de esto, porque son síntomas que se presentan, por ejemplo, incluso la pérdida de memoria, en no saber dónde dejaron las cosas, también son síntomas que pueden ser símbolo de que algo está pasando emocionalmente. Puede ser, como usted bien dice, una depresión, una ansiedad, estrés. El estrés produce muchísimo pérdidas de memoria, no se concentran adecuadamente. Otra cosa puede ser que se sienten muy agresivos, algunos adultos mayores se ponen irritables, de mal genio. Entonces los hijos a veces nos dicen, pero mi mamá o mi papá no era así antes de la pandemia, más bien era alegre, era feliz, y ahora pasa triste, o está solamente en el cuarto, o está muy irritable, contesta grosero las cosas. Entonces son síntomas de que algo emocionalmente les está afectando a los adultos mayores. Entonces hay que tener en cuenta la pérdida de sueño, la irritabilidad, el llanto fácil, se ponen a llorar con facilidad, la angustia, apretones en el pecho, tensiones musculares, migrañas. Son cosas que pueden presentar o pueden indicar que nuestro adulto mayor está siendo víctima de alguna enfermedad de tipo emocional, que necesita atención profesional o alguna guía para que puedan salir adelante en medio de esta pandemia. ¿Qué otros tipos de trastornos, enfermedades emocionales pueden tener una persona adulta mayor en el contexto del COVID? Lo que más he visto dentro del área clínica es el estrés, bastantísimos adultos mayores con estrés, precisamente por el cambio de rutina que han tenido, por el hecho de verse confinados, a no poder salir. Entonces eso ha hecho que estén con mucho estrés, la ansiedad, la depresión, el insomnio, y algo importantísimo que nos estamos viendo afectados todos es el hecho de que también ideas catastróficas, es decir, el COVID, por ser una enfermedad que está atacando a personas vulnerables, entonces nuestros adultos mayores empiezan a pensar inmediatamente en la muerte. Esas son ideas catastróficas. Entonces eso también, ya sea muerte de ellos o muerte de algún familiar cercano, por el hecho de que los hijos estamos saliendo a trabajar, entonces eso les preocupa a ellos y empiezan a tener problemas a nivel emocional. Y hay que tener en cuenta eso, porque ellos van a empezar enseguida a estar con cosas repetitivas, con estas ideas de que no salgas, de que ponte la mascarilla, de que cosas como esta, ya llegaste a la casa, estás así. Entonces son cosas que debemos estar pensando en que ellos están presentando estas ideas catastróficas. Y algo importante también
también por la cual están pasando son los duelos, las pérdidas, de que algún familiar, algún conocido, algún amigo ha fallecido por el COVID y eso a ellos les llena de angustia y son duelos que pueden convertirse, si no se procesan adecuadamente, en duelos patológicos, y precisamente por el hecho de que a veces no pueden ni siquiera acompañar a despedir a ese familiar o a ese amigo por el hecho de estar en confinamiento. ¿Y cómo podemos sobrellevar ese tema? Sin duda, el duelo todos estamos teniendo muy diferente, ¿no? Hay diferentes perspectivas. Creo que ya en este tiempo todos conocemos a una persona, sea adulto mayor o de cualquier edad, que ya ha fallecido por el COVID-19. Cada vez se acerca más a nuestro círculo familiar, a nuestro círculo de amigos. ¿Cómo nosotros, y bueno, en este caso los adultos mayores, cómo podemos nosotros los familiares ayudarles a ellos para que emocionalmente no se deterioren por el tipo de duelo que estamos teniendo ahora? Precisamente lo más importante es ayudarles a que expresen sus sentimientos, a que no se guarden esos sentimientos. El proceso de un duelo, cada persona, bien dice usted, es diferente en cada uno. No le puedo decir que una persona lo normal es que lo supere en 3, 6 meses. Algunas personas pueden superarlo antes, otras personas pueden superarlo después, pero sí hay etapas que uno tiene que ir pasando para superar el duelo, ¿no? Entonces, lo primordial o las cosas que uno tiene que hacer es reconocer que la persona ya no está con nosotros, que falleció por las circunstancias que hayan sido, ya sea el COVID o también hay circunstancias ajenas que pueden llevar a la muerte de algún familiar en la actualidad. Y lo importante o lo principal es el despedirse de esa persona, ¿sí? Si uno se despide de esa persona, realizando actos simbólicos, por ejemplo, realizar una carta o hacer que la persona sienta o mire una foto y le exprese todas las cosas que le pudo haber dicho, le va a ayudar a que su duelo no se convierta en patológico, sino más bien a que sea un duelo normal por el cual todos los seres humanos tenemos que atravesar ante una pérdida, y va a hacer que la persona o el adulto mayor pueda superar el duelo con mayor facilidad. Reconocer el sentimiento, dejarle al adulto mayor que si está triste, que esté triste. Las frases de ya va a pasar, ya no llore, no esté triste, no son recomendables en este caso. Más bien por el contrario, decirle, a ver papá o a ver mamá, cuénteme qué es lo que más le entristece, por qué está sufriendo o qué le hubiese querido decir. Nosotros tal vez ser esa ayuda o ese canal de desfogue o ese canal de transferir los sentimientos que nuestros adultos mayores están teniendo en el momento para que el duelo pueda elaborarse de una manera adecuada y no tenga que convertirse en un duelo patológico. Así es, así que mucho cuidado y sobre todo mucho cariño y amor para nuestros adultos mayores. También yo creo que sí influye también la falta de autoestima en todos los casos que hemos hablado de la ansiedad, depresión, el duelo. ¿Cómo podemos ayudar también en esa autoestima a nuestros adultos mayores? Tocó un tema importantísimo en cuanto a los adultos mayores. El autoestima es una parte fundamental para la adaptación del adulto mayor a esta nueva etapa de vida, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos etapas por las cuales vamos pasando y en cada etapa nos vamos adaptando. Y la etapa del adulto mayor es una etapa muy difícil de querer adaptarse porque creemos que es la última etapa en la cual estamos atravesando. Sin embargo, debería ser la etapa más de regocijo, de gozo, de júbilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la etapa en la que ya no tenemos tantas responsabilidades como las teníamos antes. Entonces, trabajar en el autoestima del adulto mayor significa, o yo le pongo como un sinónimo de autonomía, porque autonomía significa ser yo mismo, o ser yo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Dejarle al adulto mayor a que sea él mismo, a no minimizar las cosas que ellos hacen, a dejarles que ellos, por ejemplo, realicen actividades en la casa. Siempre nosotros estamos en una sociedad paternalista o maternalista que estamos con el quererles sobreproteger a nuestros adultos mayores o ponerles en una burbuja, y por el contrario, eso les estamos perjudicando su autoestima
autoestima porque les estamos minusvalizando, les estamos diciendo, y tú ya no sirves para esto, usted ya no haga esto. Lo que el adulto mayor entiende es que ya no sirve para eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Al recibir ese mensaje que por nosotros es de protección, para ellos es de desprecio, me están minimizando, no están aceptando lo que yo soy. Entonces, eso es importantísimo. Otra cosa importante para trabajar o mejorar el autoestima es el hecho de pedirles consejos o recomendaciones cuando uno quiere tomar una decisión importante que tenga que ver con la familia, con la casa o como uno como hija o como hijo. Entonces, tomarles en cuenta para las decisiones que uno quiere tomar. Un consejo siempre va a venir muy bien de parte de ellos por la experiencia y la sabiduría. Yo siempre digo que un adulto mayor es sinónimo de sabiduría y de experiencia, entonces nada mejor que escuchar un consejo de ellos. Y como les digo, la sociedad en general tiende a quitar el hecho cuando ya no trabajan, entonces ya no queremos que hagan nada, queremos que descansen, que no toquen esto, que no barran, que no limpien, que no esto. Entonces siempre el no, estamos minimizando o estamos bajando la autoestima del adulto mayor. Por el contrario, más bien tenemos que trabajar en la autonomía, que como yo le dije al principio, es dejarles ser a ellos mismos lo que ellos quieran hacer, lo que ellos quieran comer, lo que ellos quieran comprar, lo que ellos quieran, a donde ellos quieran ir, entender que ellos son personas racionales, inteligentes y que pueden tomar sus decisiones por sí mismas. Y como les dije, tomar en cuenta muchísimo el hecho de darles actividades en casa para que ellos se sientan útiles para nosotros, para la familia y en general para la sociedad. Y algo importante que sí quiero mencionar y no quiero pasar por alto es que todos, usted, yo, nuestros hijos, nuestros familiares, vamos a llegar a ser adultos mayores y queremos llegar a ser adultos mayores autónomos, sin depender de absolutamente nadie, y entonces tenemos que empezar a trabajar en prevención en nuestros adultos mayores. ¿Y cómo trabajamos en prevención? Es justamente con la familia, con la sociedad, tratando de hacer entender que todos vamos a llegar a esa etapa de la vida en donde queremos ser libres, autónomos y tomar nuestras propias decisiones. Exacto, correcto. Todos vamos a llegar a esa etapa y pues también saber que así como ellos cuando éramos chiquitos nos enseñaban, nos tenían paciencia, pues ahora nos toca a nosotros tenerles paciencia, estar con ellos y quererles mucho. En cuanto a la autoestima, y usted, bueno, la parte en la que mencionó de que a veces no queremos que hagan nada por el hecho de que queremos que descansen, queremos que estén tranquilos, queremos que estén felices con todo, ¿no? Sin preocuparse de absolutamente nada. Y a veces ellos piensan lo contrario, ¿no? Y ahí también viene la pérdida del significado de la vida, creo. Me parece que es una de las etapas que puede suceder también. Así es, esa es la otra pérdida que viene en la etapa del adulto mayor. Por eso comencé diciendo que es la etapa de las pérdidas. Entonces empiezo a tener el sentimiento de que mi vida ya no vale, ¿sí? Ya no tengo sentido de vivir, ya no tengo qué hacer, ya no tengo qué decir. Entonces eso empieza a tener consecuencias incluso graves, diría yo, porque tener una depresión es algo grave. Algo que nosotros como personas no quisiéramos que nuestros adultos mayores ni ninguna persona sienta o padezca esta enfermedad, puesto de que no tener sentido a la vida incluso en algunos adultos mayores les ha llegado incluso hasta el suicidio, ¿no? Porque ya no me siento que no sirvo, mi vida no tiene sentido, ¿para qué estoy aquí? Ya hice todo y no tengo nada por hacer. Entonces eso es el pérdida del sentido de la vida, sentir que ya no sirvo para hacer absolutamente nada. Y como no tengo absolutamente nada que hacer, entonces empiezo a tener depresión y la depresión me puede llevar a un suicidio. Entonces hay que trabajar muchísimo justamente en eso,
si bien es cierto, queremos, como ya se mencionó, que descansen, que disfruten, que paseen o que hagan las cosas que ellos quieran, hay que ser asertivos en cuanto a nuestro discurso, a nuestro lenguaje, hay que saber cómo decir las cosas y, por ejemplo, podemos decir, gracias por lo que me ha ayudado, ahora descanse un ratito, ¿sí? Entonces, al yo agradecer, estoy dando un significado importantísimo y valioso del trabajo que esa persona hizo, ¿sí? Entonces, con eso le estoy diciendo, en vez de decirle, ya no haga nada, siéntese, usted no tiene que hacer las cosas, estoy cambiando el lenguaje de cómo yo digo las cosas para que las personas puedan tener sentido a su vida, ¿sí? Porque quitarles el sentido de vida a un adulto mayor, estamos convirtiéndonos en personas que probablemente les seamos causantes de una depresión y, como le dije, ojalá no se diera tanto esto, pero sí vemos adultos mayores que por esta situación se han quitado la vida. Sí, sí, al menos justamente la semana pasada era el Día Mundial de la Del Prevención del suicidio. Suicidio, ajá, y hubo algunas notas, ¿no? Donde sí los adultos mayores han sido un foco importante de suicidio en este tiempo de pandemia y también de otras edades. ¿Cómo podemos prevenirlo, no? Hablábamos la semana pasada de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el suicidio en los adultos? En los adultos mayores, al igual que cualquier otra persona, es estar atento a los síntomas que la persona está teniendo, a lo que nos dice. Hay que saber escuchar, ¿sí? Y prestar atención a esa, una escucha activa, es lo que nosotros llamamos, y estar pendientes de lo que dicen, de lo que hacen. Si es que tenemos ya un adulto mayor con síntomas depresivos o que hay un duelo no trabajado y que ese duelo en vez se vuelve una depresión o con síntomas de tristeza ya un poco más graves o profundos, tenemos que estar atentos a eso y buscar ayuda psicológica inmediata y el psicólogo será el que vea si es que a lo mejor también se necesita la ayuda de psiquiatría para la medicación del adulto mayor. Pero yo creo que lo más importante es estar con los ojos bien puestos, los oídos de igual manera, con una escucha activa, que es mirar, es observar, es estar pendiente de lo que me dice, de lo que hace, de las conversaciones que tiene, si ya empieza a tener conversaciones como que ya mejor me quiero morir o ya no quisiera estar aquí, ya quiero descansar, estoy cansado de vivir, o simplemente cosas directas como ya quiero morirme, entonces uno tiene que estar atento y escuchar el porqué de esas frases o el porqué de esa conversación que se tiene. Pero hay que saberles escuchar a ellos para ver cómo está su estado anímico y ver la posibilidad de buscar ayuda inmediata para poder prevenir un suicidio. Suicidio, así es. Tal vez algunas recomendaciones, no sé si ya tocamos todos los puntos importantes, tal vez algo que se nos fue por ahí. Bueno, yo sí quiero recalcar el hecho de que la salud del adulto mayor debe ser integral, ¿sí? Es decir, integrar el área física, el área emocional, el área cognitiva, el área nutricional que tocamos, el área física, el área social. Somos seres integrales, el área espiritual también, trabajar muchísimo en ellos. Es importantísimo que ellos estén activos físicamente, de que dediquen tiempo a su actividad física, ejercicios de acorde a su edad. La parte emocional que ya le hemos tocado en algunos factores, estar atentos a las cosas que nos dicen, a trabajar su autoestima, a no minimizarles, a darles la importancia, a trabajar en el hecho de que ellos sigan en contacto social, puesto de que son seres completamente sociales. Entonces, trabajar en el hecho de que se involucren con las redes sociales es importantísimo, el área, la estimulación cognitiva, ya sea por internet o por tabletas, que ahora también hay juegos o crucigramas o sopa de letras o anagramas que les puede ayudar a que ellos estén trabajando esa parte importantísima de ellos. El área nutricional, trabajar con expertos que puedan ahondar un poco más el tema que usted me realizó a mí del cuanto a la alimentación. Eso va a depender muchísimo del adulto mayor, ¿sí? Y también involucrarse en actividades
como pasatiempo, ¿sí? Escuchar música, pintar, realizar manualidades, tejidos, ese tipo de actividades de la ocupación del tiempo libre les va a ayudar muchísimo a que ellos puedan salir adelante, no solamente ahora en la pandemia, sino también en cualquier etapa de la vida, sobre todo en esta que es la etapa en la donde ellos deben sentir más regocijo, sentir felicidad y estar contentos por todo lo que han hecho por nosotros, tanto como familia como por sociedad. Así es, tenemos algunos mensajitos en Facebook, en nuestro Facebook Live, algunos saludos también para usted. Muchas gracias. Vicente Salcedo le dice, guapa, inteligente, felicidades, Cirita. Gracias. Yajaira Jardín también le manda saludos, Carla Cordero, Nelly Gutiérrez nos dice, un excelente profesional, gracias por darnos su cariño, sus clases son llenas de dulzura, doctora Cirita, felicitaciones. Martita Barros también nos manda saludos, excelente tema, ya vamos con la pregunta que nos hace Martita. Pablo León, muchas gracias doctora por la charla que está dando. Janet Jacome, felicitaciones. Cira, excelente tema y saludos. Martita nos pregunta, ¿cómo apoyar las relaciones de pareja en la tercera edad? Es importantísimo. Es algo que incluso nosotros trabajamos como taller, ¿sí? Ya sea virtualmente, también estamos pensando hacerlo. ¿Por qué? Porque las relaciones de pareja en la edad adulta, sí, en la adulta mayor, se ven afectadas. Cuando uno recién se jubila o recién deja de trabajar, se encuentra nuevamente con la pareja. Además de que ya los hijos se fueron de casa, viene la etapa del nido vacío, y esa etapa del nido vacío le hace un reencontrarse con su pareja, ¿sí? Hace que esa persona nuevamente llegue a nuestras vidas, y lo importante sería trabajar en la comunicación que deben tener como pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucho tiempo yo estuve trabajando, y la mayor parte del tiempo, lamentablemente es así no nos guste reconocer, pasamos en el trabajo, y luego del trabajo llegamos y es a la atención de nuestros hijos, y luego de nuestros hijos es a descansar. ¿Sí? Ya tanto el hombre como la mujer, y muy poco nos centramos o nos dedicamos a nuestra pareja. Entonces, fortalecer los lazos de amistad, el volver a conquistar a nuestra pareja, el volver sobre todo la comunicación, a conversar, a plantearse metas juntos, porque ahora están juntos, ahora sí por fin van a poder disfrutar de estar solos ya sin los hijos. A veces hay unos cuantos nietos que por ahí les visitan, pero bueno, de todas maneras no es tanto como antes. Entonces el reencontrarse como pareja es importantísimo y fundamental. Y lo más importante es trabajar en la comunicación, ya que nos pregunta Martita, en la comunicación de ellos, que sepan decir lo que les pasa, lo que sienten, y el hecho de fortalecer los lazos y actividades a través de metas conjuntas. Hagamos esto como pareja, realicemos lo otro como pareja, ¿para qué? Para que los lazos de pareja se vayan fortaleciendo. Así es importante esos lazos, esa interacción entre la pareja, y también es importante que nosotros como familiares también dejemos ese espacio. A veces hay nuestros abuelitos que tal vez viven con nosotros, y el hecho de vivir con más personas en casa tal vez no les damos ese tiempo, y les recargamos a ellos también con otras tareas como cuidar a los niños. Ahora que estamos en las clases virtuales, también se dan los casos que los abuelitos tienen que estar ahí pendientes, aunque no sepan mucho de la tecnología, pero pendientes de que los niños estén atendiendo. ¿Cómo llevar también esa vida familiar en estos casos que estamos algunas personas todavía en teletrabajo y todos están en casa, y todos están durante todos los días, de lunes a domingo, las 24 horas? ¿Cómo llevar este tema? Dedicarles un tiempo o dejarles un tiempo libre, diría yo mejor, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, si bien es cierto, hay muchísimas familias que han traído a casa a sus papás justamente por el hecho de la pandemia, y como se menciona, el hecho del teletrabajo, los nietos que estén pendientes más que de la tecnología, es del horario. Verá que a las 8 tiene clases, a las 9 tiene esta otra materia o los deberes.
Entonces es de hacer que ellos tengan tiempo para ellos. Ahorita es un poco complicado, pero sí podríamos dejarles que, por ejemplo, ellos realicen alguna actividad, el naipe, por ejemplo. Yo les compro un naipe y papi y mami vayan a su cuarto, o vayan a la sala, o vayan al comedor y jueguen naipe. O un juego de mesa en el que podamos compartir un momento nosotros, pero también hablando de la pareja, ¿sí? Para ellos solos y para fortalecer lazos de familia, trabajar en juegos de mesa en el cual puedan participar todos de la familia o ver una película juntos o realizar actividades juntos. Ahora sí se ve a adultos mayores o sí se recomiendan que con todas los cuidados necesarios pueden salir a dar un paseo en el carro, si el esposo o la esposa maneja, vayan a darse una vuelta, no paren en ningún lado, es decir, darles las indicaciones necesarias para que ellos puedan y tener ese tiempo de pareja que necesitan. Y en cuanto a familia, pues ya le digo, los juegos de familia, ver películas juntos, salir a pasear juntos en el vehículo, sin parar a comer en ningún lado, porque ellos son un grupo vulnerable, no van a aguantar tanto como nosotros a lo mejor podamos hacerlo. Y el hecho de estar en contacto a través de la tecnología, enseñarles a usar la tecnología para que puedan comunicarse a lo mejor con los otros hijos que no están en la casa o con amigos que no viven con ellos. Entonces eso les va a ayudar muchísimo también a que ellos tengan la ocupación de su tiempo libre, a que fortalezcan sus vínculos de pareja y también los vínculos familiares. Así es, utilicemos de la mejor manera la tecnología, el internet, las plataformas digitales que tenemos en este momento para realizar estas reuniones en familia con familiares que incluso viven en otras partes del mundo. Tenemos esta facilidad ahora con la conexión de internet a que tengamos esa conexión con ellos también a través de las redes sociales. Martita también nos pregunta, ¿recomendaría actividades de arte como pintar mandalas y huertos para los adultos mayores? Siempre, 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 no solo ahora por la pandemia. Los mandalas son una técnica que le ayuda a la expresión emocional a través del color. Entonces eso les va a ayudar si usted les pone a pintar un mandala o cualquier otra actividad del arte con música. Entonces no solamente vamos a trabajar la creatividad, no solamente vamos a trabajar la parte de la expresión emocional, sino también vamos a trabajar la parte cognitiva de nuestros adultos mayores. Entonces, imagínense que es un ejercicio completo, estamos emocional, cognitiva, físicamente y hasta espiritualmente o emocionalmente felices, activos. Obviamente tenemos que ver que la música no sea triste, ¿no? Sino sea una música alegre o que sea una música con mensajes positivos para que los adultos mayores se sientan satisfechos. Entonces, esa es una de las actividades muy, muy recomendadas para nuestros adultos mayores. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros esta tarde. No sé si tiene algunas recomendaciones finales, un mensaje final que nos pueda dejar en esta tarde. El mensaje final es que nuestros adultos mayores son para nosotros la vida. Para mí significan vida, significan experiencia y sabiduría, y espero que socialmente ellos lleguen a tener el espacio y el lugar que ellos se han ganado a lo largo de toda su vida, ya sea cuidándonos a nosotros o trabajando por nosotros para que nosotros estemos ahora en lugar de ellos socialmente. Y que, por favor, si usted es adulto mayor, trabaje en su parte integral, como dije hace un momento, no se descuide de su salud física, busque ayuda en cuanto a tenga cualquier síntoma, ya sea físico o emocional. Estamos dispuestos a ayudarles, hable con sus hijos, con sus familiares, con algún amigo. No piense que esta pandemia va a durar para siempre, es momentánea, es solamente véanle como una etapa en la cual ustedes están a prueba, pero que nosotros al tenerlos resguardados o en confinamiento es porque sabemos que son un tesoro para la sociedad, un tesoro para la familia, y como un gran tesoro o un buen tesoro no les queremos perder. Así es que mantengan la paciencia y la esperanza de que pronto podremos abrazarlos.
Así es. Y continuamos también con todas las medidas. Les recuerdo el lavado de manos frecuente, el uso complementario de gel antibacterial o alcohol, la mascarilla, el distanciamiento físico y así también todos como familia vamos a cuidar mucho a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, quienes también nos están viendo. Saludos a mi abuelito que seguramente también está viendo esta emisión y pues siempre estar al pendiente de ellos, ¿no? Siempre el cuidado y siempre enviándoles esos mensajes de que les queremos mucho y no les visitamos porque queremos verles bien, queremos que estén bien y que no entiendan otras cosas que tal vez ya nos olvidamos de ellos en este tiempo. Así que saludos a todos los abuelitos, quiérenlos mucho, mándenles muchos mensajitos, muchos corazoncitos en este contexto en el que estamos, que como dijo la doctora Cira, es momentáneo. En algún momento va a pasar y vamos a abrazarnos mucho. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si puedo hacer una pequeña cuña comercial. Nosotros Sí, tenemos en el IES un programa completo para el adulto mayor. Pueden entrar personas afiliadas, mayores de 60 años o con algún tipo de dependencia con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y estamos dispuestos para ayudarles a través de charlas como estas virtuales, atenciones individuales y también tenemos actividades como gimnasias, ejercicios cognitivos, tenemos talleres de pintura, de manualidades, tenemos nutrición, tenemos la parte física. Somos un equipo completo en el cual estamos dispuestos a brindarles ayuda de la que ustedes necesiten. Así es. No sé si nos puede dejar algunos contactos para poder conocer un poquito más y cómo estar en este tipo de talleres. Claro que sí, el contacto es el 287-1800, es el teléfono institucional al que se pueden contactar o al 286-8624, en donde nosotros les podemos recibir gustosos, nosotros les hacemos una valoración geriátrica integral que está compuesta de la parte médica, la parte nutricional, psicológica, física, social, y nosotros luego de esta valoración les ayudamos para que la persona pueda integrarse a estos talleres después de ser valorada, pues es una valoración individual y nuestro trabajo siempre es un poco personal. Entonces, no todos los adultos mayores están en la misma condición física o en la misma condición emocional, entonces les dirigimos o les direccionamos a los talleres que ellos puedan necesitar para mantenerse activos. Justamente nuestro programa se llama Envejecimiento Activo, entonces es mantenerles activos hasta cuando Dios disponga. Así es. Ya les dejamos en un comentario también, en un ratito, todos los datos que nos acabó de mencionar la doctora Cira. Una vez más, agradecerle por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros, por darnos esos consejos y ese apoyo también tanto a los adultos mayores como a las familias y a los cuidadores. Muchísimas gracias, doctora Cira. Muchas gracias también. Gracias a todos por estar con nosotros en Salud Integral en tiempos de coronavirus. No se olviden de todas las medidas que les mencionamos anteriormente. Les recuerdo una vez más el lavado frecuente de manos, el uso complementario de gel antibacterial, alcohol, distanciamiento físico, social, evitemos aglomeraciones, fiestas y continuamos con todos estos protocolos de bioseguridad para este contexto. Gracias a todos. Que tengan un excelente día miércoles y volvemos con un nuevo tema más en la próxima semana a partir de las 5 de la tarde. Gracias a todos, que tengan una linda noche.